En el fascinante mundo de la comunicación, descubrir los misterios de aquellos que prefieren el silencio nos lleva a explorar los 9 rasgos distintivos de las personas que eligen hablar menos. Desde la profundidad de su pensamiento hasta su capacidad para observar y absorber el mundo que los rodea, nos aventuraremos en las características únicas que definen a estos individuos enigmáticos. Prepárense para sumergirse en un análisis revelador que arrojará luz sobre la magia que reside en el arte de decir mucho con poco. No se pierdan este viaje hacia la comprensión de los que eligen expresarse con elocuencia a través del silencio. 1. El silencio confunde al adversario. El silencio, cuando es utilizado estratégicamente, se convierte en una herramienta poderosa que confunde al adversario y permite el control consciente de la información revelada. En la quietud, se encuentra la oportunidad de observar, analizar y tomar decisiones calculadas. Al evitar la emisión innecesaria de palabras o información, se preserva la ventaja táctica, dejando al oponente en la incertidumbre y obligándolo a especular sobre las intenciones y movimientos. Este manejo del silencio no solo cultiva un aura de misterio, sino que también proporciona espacio para evaluar con cuidado cada paso, permitiendo una respuesta más reflexiva y estratégica en el momento adecuado. Sin embargo, es crucial recordar que el silencio no debe ser una herramienta estática, sino dinámica y adaptable. La gestión efectiva del silencio implica saber cuándo hablar y cuándo llamar, siendo consciente de que el exceso de silencio puede convertirse en una barrera para la comunicación efectiva. En resumen, el silencio bien empleado es una estrategia que confunde y desconcierta al adversario, pero su aplicación requiere un equilibrio consciente para maximizar su impacto positivo. A veces, la pausa deliberada permite que las palabras previas se asienten y se absorban, brindando a todas las partes la oportunidad de procesar la información y comprender mejor las perspectivas del otro. Además, el silencio puede ser una herramienta para cultivar la empatía, ya que brinda espacio para que las emociones se expresen no solo a través de las palabras, sino también a través de gestos y lenguaje no verbal, fortaleciendo así la conexión emocional. Asimismo, el silencio consciente puede ser una estrategia valiosa en la toma de decisiones. Tomarse un momento de quietud antes de responder o actuar brinda la oportunidad de sopesar cuidadosamente las opciones y considerar las consecuencias. En un mundo lleno de ruido constante, la capacidad de abrazar el silencio como una herramienta reflexiva puede conducir a decisiones más informadas, y en última instancia, a un crecimiento personal y profesional. 2. Elimina las distracciones. Es fundamental para maximizar la productividad y la calidad del trabajo. Enfócate en crear un entorno de trabajo libre de elementos que puedan desviar tu atención. Organiza tu espacio de manera ordenada y elimina objetos innecesarios que puedan distraerte. Además, establece límites claros en el uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o redes sociales, durante tus periodos de trabajo. Desactiva las notificaciones que no sean esenciales y establece horarios específicos para revisar correos electrónicos o mensajes. Al minimizar las distracciones externas, podrás concentrarte mejor en las tareas importantes y mejorar tu rendimiento. Practica la atención plena o mindfulness para desarrollar la habilidad de dirigir tu enfoque hacia una tarea específica, bloqueando pensamientos no relacionados. Divide tu trabajo en tareas más pequeñas y establece metas alcanzables, lo que te ayudará a mantenerte enfocado en cada paso sin sentirte abrumado. Recuerda la importancia de tomar descansos regulares para recargar tu energía, pero durante esos momentos, evita las distracciones no productivas. Al adoptar estas estrategias, podrás crear un entorno propicio para la concentración y mejorar tu eficiencia en cualquier actividad que emprendas. Además de optimizar tu entorno físico y mental, es esencial gestionar tu tiempo de manera efectiva para minimizar distracciones. Establece horarios específicos para realizar tareas específicas y comprométete a cumplir esos plazos. Utiliza técnicas de gestión del tiempo, como la técnica Pomodoro, que implica trabajar intensamente durante un periodo corto seguido de un breve descanso, para mantener la concentración y evitar que la mente divague. También, identifica y aborda las distracciones internas, como preocupaciones o pensamientos irrelevantes. Mantén un cuaderno cerca para anotar cualquier idea o tarea que surja durante tu trabajo, de modo que puedas liberar tu mente y volver a la tarea en cuestión. Finalmente, comunica a tus colegas, familiares o compañeros de casa cuando necesitas estar concentrado, estableciendo límites y fomentando un ambiente que respalde tu enfoque. Al adoptar estas prácticas, no solo eliminarás distracciones externas, sino que también fortalecerás tu capacidad para mantenerte enfocado internamente, mejorando tu productividad global. 3. El silencio llama la atención. El silencio, cuando se emplea estratégicamente, tiene el poder de atraer la atención de manera singular. En un mundo lleno de ruido constante, la ausencia de palabras o sonidos puede generar una pausa que invita a la reflexión y despierta la curiosidad de quienes lo experimentan.
Al optar por el silencio en ciertos momentos, se crea un espacio para que las ideas se asienten y se perciban con mayor claridad. Este contraste con la saturación sonora cotidiana destaca la importancia de lo no dicho, haciendo que las palabras pronunciadas después resuenen con mayor impacto. Por otro lado, el silencio también puede funcionar como una herramienta comunicativa poderosa en sí misma. En situaciones sociales, la capacidad de mantener la tranquilidad en medio de un grupo puede otorgar una presencia magnética. La gente tiende a prestar atención a aquellos que no sienten la necesidad constante de llenar cada espacio con palabras, ya que el silencio bien empleado puede transmitir confianza, paciencia y profundidad. En definitiva, reconocer y utilizar la potencia del silencio puede convertirse en una habilidad valiosa tanto en la comunicación como en la conexión con los demás. Cuando se emplea con sabiduría, también puede ser una estrategia poderosa para potenciar la persuasión y la influencia. En el arte de la persuasión, el espacio silencioso puede generar expectación y generar un efecto magnético en la audiencia. Al permitir que la mente de los demás se llene con sus propios pensamientos e interpretaciones durante un breve momento de silencio, se crea un espacio para que las ideas plantadas previamente se arraiguen más profundamente. Este vacío sonoro puede ser como un lienzo en blanco que permite a la audiencia pintar su propia imagen, lo cual puede ser increíblemente efectivo para moldear percepciones y facilitar la adopción de ideas. Escuchar en silencio, sin interrupciones, puede ser más poderoso que cualquier respuesta verbal. Al proporcionar a los demás el espacio para expresarse completamente, sin la presión de una respuesta inmediata, se construye un puente emocional que promueve una conexión más profunda. En resumen, el silencio no solo llama la atención, sino que también puede ser una herramienta estratégica para influir de manera efectiva y fortalecer relaciones. 4. Liberarse del orgullo o la arrogancia. Es un paso valioso hacia el crecimiento personal y las relaciones saludables. El orgullo excesivo puede actuar como una barrera que impide aprender de los demás, ya que la persona orgullosa tiende a resistirse a la idea de que pueda haber perspectivas o soluciones diferentes a las suyas. Al dejar de lado el orgullo, se abre la puerta a la empatía y la colaboración, permitiendo que fluyan ideas frescas y nuevas formas de abordar los desafíos. La arrogancia también puede alejar a las personas, ya que crea una atmósfera de superioridad que puede resultar alienante. Al liberarse de la arrogancia, se fomenta un ambiente más inclusivo y receptivo, promoviendo la conexión genuina con los demás. Reconocer que todos tienen algo valioso que aportar, independientemente de su posición o experiencia, nutre relaciones más auténticas y fortalece la capacidad de aprender y crecer como individuo. En última instancia, abandonar el orgullo y la arrogancia no solo beneficia a uno mismo, sino que también contribuye a construir comunidades más positivas y colaborativas. La liberación del orgullo y la arrogancia también permite un mayor autoconocimiento. Al dejar de aferrarse a una imagen inflada de uno mismo, se abre la posibilidad de explorar las propias debilidades y áreas de mejora. Este proceso de autorreflexión es esencial para el desarrollo personal y la construcción de una autoestima saludable. Al aceptar la vulnerabilidad y reconocer que todos somos seres imperfectos en constante evolución, se allana el camino para un crecimiento significativo. Además, la liberación del orgullo facilita la aceptación de retroalimentación constructiva. Aquellos que son capaces de superar la resistencia a la crítica y están dispuestos a aprender de los demás tienen más probabilidades de prosperar en sus esfuerzos y alcanzar niveles más altos de éxito. La humildad y la apertura a nuevas ideas y perspectivas no solo fortalecen las relaciones interpersonales, sino que también impulsan la innovación y el progreso personal. En resumen, liberarse del orgullo y la arrogancia es un acto de madurez que allana el camino hacia el autodescubrimiento, el crecimiento constante y la construcción de relaciones más sólidas. Al dejar de lado la necesidad de validación constante y el deseo de ser siempre el mejor, se reduce la carga emocional asociada con la comparación constante y la competencia insana. Esto permite experimentar una sensación más profunda de paz interior y contentamiento, centrando la atención en el crecimiento personal y las relaciones auténticas en lugar de la búsqueda constante de reconocimiento externo. En última instancia, la humildad y la liberación del orgullo generan un impacto positivo tanto en la calidad de vida personal como en la capacidad de contribuir constructivamente al bienestar colectivo. 5. El silencio en las negociaciones. Puede ser una herramienta poderosa y estratégica. A menudo, las pausas y momentos de silencio permiten a las partes reflexionar sobre la información compartida, evaluar sus propias posiciones y entender mejor las necesidades y expectativas del otro. En lugar de apresurarse a llenar cada brecha con palabras, el silencio puede crear un espacio para la comprensión mutua y la toma de decisiones más informada. Además, la habilidad de manejar el silencio con confianza puede otorgarle a uno una ventaja en la negociación, ya que puede poner a la otra parte en una posición incómoda, fomentando la revelación de información adicional o concesiones.
Por otro lado, es crucial ser consciente de la diferencia entre el silencio estratégico y el silencio incómodo. Utilizar el silencio de manera táctica requiere paciencia y discernimiento, mientras que un silencio prolongado sin propósito puede generar desconfianza o malentendidos. Es importante leer las señales y adaptar la estrategia de silencio a la dinámica particular de la negociación. En última instancia, el silencio bien gestionado puede potenciar la efectividad de las negociaciones al proporcionar un espacio valioso para la reflexión y la comunicación no verbal, permitiendo a ambas partes avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas. Cuando se enfrenta a una pregunta difícil o se presenta una oferta, resistir la tentación de llenar ese espacio con palabras puede generar presión sobre la contraparte para compartir más detalles o incluso hacer concesiones. El silencio puede crear una sensación de incomodidad que motiva a las partes a revelar información crucial para el avance de la negociación. Demasiado silencio puede interpretarse como falta de interés o desprecio, lo que puede obstaculizar la relación y entorpecer las negociaciones. Mantener un equilibrio adecuado entre el habla y el silencio requiere habilidad y sensibilidad para comprender la dinámica emocional de la negociación. En resumen, el silencio puede ser una herramienta valiosa, siempre que se utilice con prudencia y se adapte a las circunstancias específicas de la situación negociadora. El silencio también puede servir como una herramienta de negociación para fomentar la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras. Al dar tiempo y espacio para la reflexión, las partes pueden explorar ideas fuera de las convencionales y encontrar compromisos que quizás no hubieran considerado en medio de la conversación constante. En resumen, la incorporación estratégica del silencio no solo contribuye a la eficacia de las negociaciones, sino que también puede mejorar la calidad de las decisiones tomadas y fortalecer las relaciones entre las partes involucradas. 6. La hora del cuento. Es un momento mágico que trasciende las páginas de un libro para convertirse en un puente entre la realidad y la fantasía. Al sumergirse en las historias, los niños no solo desarrollan habilidades lingüísticas y cognitivas, sino que también cultivan la imaginación y la empatía al vivir vicariamente las experiencias de los personajes. Como consejo, fomentar este ritual diario no solo fortalece el vínculo entre padres e hijos, sino que también sienta las bases para un amor duradero por la lectura, estimulando el crecimiento personal y el desarrollo integral de los pequeños. Para los adultos, la hora del cuento proporciona una oportunidad única para desconectar del estrés diario y sumergirse en la simplicidad de una buena narrativa. Este momento no solo sirve como un escape temporal, sino que también alimenta la creatividad y el entendimiento del mundo desde diferentes perspectivas. Aprovechar la hora del cuento como un espacio sagrado para la conexión, la reflexión y la relajación puede ser un recordatorio valioso de la importancia de mantener viva la chispa de la curiosidad y la maravilla, incluso en medio de las demandas cotidianas. Durante la hora del cuento, se establece una conexión emocional única entre el narrador y el oyente, ya sea entre padres y hijos, maestros y estudiantes, o simplemente entre amigos. Este momento compartido no solo involucra la transmisión de historias, sino que también crea un espacio para el diálogo y la construcción de valores. Los cuentos ofrecen lecciones de vida de manera sutil, abordando temas complejos de una manera accesible, lo que permite que las conversaciones después del cuento se conviertan en una herramienta poderosa para explorar la moralidad, la ética y la diversidad. Así que, como consejo adicional, en la hora del cuento, no solo se trata de leer palabras en un libro, sino de abrir un diálogo significativo que nutre no solo el intelecto sino también el corazón. Invirtamos tiempo en seleccionar historias que inspiren, enseñen y provoquen la imaginación, convirtiendo este ritual en un vehículo para la construcción de valores y la conexión emocional duradera. Establecer programas de lectura compartida o clubes de libros no solo enriquece la experiencia de lectura, sino que también crea la oportunidad de compartir perspectivas y construir relaciones a través de la literatura. Esta práctica colectiva no solo fortalece los lazos sociales, sino que también subraya la importancia de la lectura como una actividad valiosa y enriquecedora para todas las edades. 7. El arte de la escucha profunda. Una habilidad invaluable en las interacciones humanas. Para dominarlo, es esencial liberar la mente de distracciones y prejuicios, permitiendo que la atención se centre plenamente en la persona que habla. No se trata simplemente de oír las palabras, sino de comprender el significado detrás de ellas. La escucha profunda implica mostrar empatía, estar presente en el momento y validar las emociones del interlocutor. Al prestar total atención, no solo se fortalecen las conexiones interpersonales, sino que también se fomenta un ambiente de confianza y comprensión mutua. La escucha profunda requiere humildad para suspender el juicio y la urgencia de responder. Es un acto de generosidad y respeto hacia la perspectiva del otro. Al sumergirse en el mundo del hablante, se pueden captar matices, emociones y deseos que podrían pasar desapercibidos en una conversación superficial.
Este arte no solo mejora la calidad de las relaciones, sino que también potencia la resolución de problemas, ya que al comprender plenamente las preocupaciones y necesidades de los demás, se pueden encontrar soluciones más eficaces y colaborativas. En lugar de buscar constantemente la oportunidad para hablar, el practicante de la escucha profunda se sumerge en el flujo de las palabras del otro, permitiendo que la comunicación sea verdaderamente bidireccional. Este enfoque no solo valida la experiencia del hablante, sino que también nutre la relación al demostrar un interés genuino y una disposición para entender. Al adoptar esta actitud de receptividad, se establece un terreno fértil para la construcción de conexiones más sólidas y significativas. Esto requiere autenticidad y apertura, ya que el oyente también puede experimentar emociones en respuesta a lo que se está compartiendo. Ser consciente de estas emociones permite una conexión más auténtica, ya que el hablante siente que sus palabras son recibidas con sinceridad. En última instancia, la escucha profunda va más allá de la simple audición, es un proceso activo que involucra empatía, atención plena y una disposición a comprender las sutilezas que subyacen en la comunicación humana. A menudo, las personas necesitan tiempo para articular sus pensamientos y sentimientos de manera completa. Permitir pausas y silencios cómodos durante la conversación brinda espacio para que las ideas se desarrollen y se expresen con autenticidad. La paciencia también implica evitar la urgencia de proporcionar soluciones o consejos rápidos, ya que el objetivo principal es comprender antes que responder. En resumen, la escucha profunda es una habilidad dinámica que involucra compromiso activo, formulación de preguntas reflexivas, paciencia y autenticidad para crear conexiones más profundas y significativas en las relaciones humanas. 8. El arte de la sabiduría reflexiva. Es un arte que se nutre de la capacidad de introspección y análisis profundo. En el torbellino de la vida cotidiana, tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias, emociones y decisiones es fundamental. Este arte implica cultivar la paciencia para examinar detenidamente cada aspecto de nuestras vidas, aprendiendo de los errores y celebrando los triunfos. Al reflexionar, se puede desarrollar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea, permitiéndonos tomar decisiones más informadas y alcanzar una mayor claridad mental. La sabiduría reflexiva también implica la capacidad de ver las situaciones desde diversas perspectivas. Al abrir la mente a diferentes puntos de vista, se fomenta el crecimiento personal y la empatía hacia los demás. Este arte nos enseña a no juzgar apresuradamente y a considerar las complejidades inherentes a la vida. La reflexión constante y la apertura a nuevas ideas permiten un enriquecimiento continuo, convirtiendo la búsqueda de la sabiduría en un viaje interminable y fascinante. Al exponernos a la diversidad de pensamientos y perspectivas, ampliamos nuestro horizonte y enriquecemos nuestro entendimiento del mundo. La humildad juega un papel crucial en este proceso, ya que implica reconocer que siempre hay más por aprender y que cada encuentro o desafío puede ser una oportunidad para crecer. La práctica constante de la sabiduría reflexiva no solo contribuye al desarrollo personal, sino que también fomenta la construcción de relaciones más significativas. La capacidad de comprender y reflexionar sobre nuestras propias emociones, así como las de los demás, fortalece la empatía y la comunicación efectiva. En última instancia, el arte de la sabiduría reflexiva nos invita a vivir de manera más consciente, tomando decisiones fundamentadas y apreciando la complejidad y belleza de la existencia. Al comprender que todo está en constante cambio, desarrollamos una mentalidad más adaptable y resiliente. Esto nos permite enfrentar los desafíos con una actitud abierta, aprendiendo a fluir con las circunstancias en lugar de resistirnos a ellas. La sabiduría reflexiva nos enseña a apreciar el presente, aprovechar las lecciones del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza y preparación. Asimismo, el arte de la sabiduría reflexiva encuentra su expresión en la capacidad de encontrar equilibrio y armonía en medio de la complejidad. Al discernir lo esencial de lo superficial, podemos concentrarnos en lo que realmente importa en nuestras vidas. Encontrar momentos de silencio y contemplación nos permite conectarnos con nuestra esencia más profunda y tomar decisiones alineadas con nuestros valores. En última instancia, la sabiduría reflexiva es un camino hacia una vida más consciente, significativa y enriquecedora. 9. Resiliencia y adversidad. La resiliencia es una cualidad invaluable que te permite enfrentar la adversidad con fortaleza y adaptarte positivamente a las dificultades de la vida. En lugar de sucumbir ante los desafíos, la persona resiliente encuentra la fuerza interior para superar obstáculos, aprender de las experiencias difíciles y seguir adelante con una mentalidad positiva. Cultivar la resiliencia implica desarrollar habilidades emocionales, como la aceptación, la flexibilidad y la autoafirmación, que te permiten recuperarte de las caídas con mayor facilidad. Al adoptar una actitud resiliente, puedes convertir los momentos difíciles en oportunidades para crecer y fortalecerte, permitiéndote no solo sobrevivir a la adversidad, sino también prosperar a pesar de ella.
La adversidad es una realidad inevitable en la vida, pero cómo la enfrentamos y respondemos determina nuestra capacidad para superarla. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, es fundamental cambiar la perspectiva y considerarlos como oportunidades para aprender y evolucionar. Enfrentar la adversidad con resiliencia no solo construye tu fuerza interior, sino que también te permite desarrollar una mayor comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Al recordar que cada desafío es una oportunidad para crecer, puedes convertir la adversidad en un trampolín para alcanzar niveles más altos de fortaleza emocional y bienestar. La resiliencia no implica evitar o eludir completamente las dificultades, sino abrazarlas como parte inevitable de la vida y aprender a manejarlas de manera constructiva. Es como un músculo emocional que se fortalece con cada experiencia desafiante superada. Fomentar la resiliencia también implica construir redes de apoyo sólidas, ya que el compartir las cargas emocionales con otros puede aliviar la presión y ofrecer perspectivas valiosas. Además, el autocuidado y la práctica de la autocompasión son esenciales para mantener la resiliencia, permitiéndote recargar energías y enfrentar los desafíos con una mentalidad más equilibrada. En cuanto a la adversidad, es crucial recordar que las crisis son temporales y que, a menudo, al superarlas, emergemos más fuertes y sabios. En lugar de sucumbir al pesimismo, trata de encontrar significado en las experiencias difíciles. Aprender a adaptarte y encontrar soluciones creativas en medio de la adversidad puede generar un crecimiento personal significativo. La resiliencia no elimina los desafíos, pero te equipa con las herramientas necesarias para enfrentarlos con coraje, perseverancia y la confianza de que puedes superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. La resiliencia también está vinculada estrechamente con la capacidad de mantener una mentalidad positiva incluso en circunstancias adversas. Cultivar la gratitud y enfocarse en las pequeñas victorias, por mínimas que parezcan, puede tener un impacto significativo en tu capacidad para superar momentos difíciles. Además, aprender a manejar el estrés de manera efectiva es esencial en el desarrollo de la resiliencia. Practicar técnicas de mindfulness, como la meditación y la atención plena, puede ayudarte a mantener la calma y afrontar los desafíos con mayor claridad mental. En relación con la adversidad, es crucial entender que la vida está llena de altibajos, y la resistencia emocional proviene de aceptar y abrazar la complejidad de la existencia. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, considera la posibilidad de verlos como oportunidades para aprender y crecer. La adversidad puede ser una maestra valiosa, proporcionándote lecciones que de otra manera podrías no haber aprendido. En última instancia, la forma en que enfrentas la adversidad moldea tu carácter y define tu capacidad para navegar por las complejidades de la vida con gracia y determinación. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos sobre el arte del silencio. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan aprender del arte del silencio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta la próxima.